Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo en el que estamos viajando, en el que estamos comprendiendo y entendiendo el camino de los Andes. Hoy día es un programa muy especial, como les comentaba en el capítulo anterior, vamos a ir entrelazando todo lo que vamos a ir comentando y hoy nos toca nuestra biografía. Vamos a comenzar a conocernos quiénes somos, para qué estamos y cuál es nuestra misión en el colectivo. Hoy día le damos la bienvenida nuevamente a Lasbe, que está con nosotros, y vamos a comenzar con esa entrevista al ser humano, con esa entrevista a quiénes somos. ¿Cómo estás, Lasbe? Saludos, buen día querida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Llegó Dice- marzo. Llegó marzo, se siente el otoño, ya estamos con colores distintos, estamos con don otoño ya encima, así que ahí estamos movilizando nuevamente otras energías distintas. Sí, mira, hoy día vamos a tocar la fibra. Hoy día nos vamos a conocer y es muy especial el programa de hoy porque nos tenemos que presentar tal cual somos. Nos tenemos que presentar con esa conciencia de nuestro ser interior, de quien estamos siendo hoy en día humanos y también el camino que llevamos como espiritual, este camino de conexión con nosotros mismos, ese conocimiento interior que nosotros podemos tener, ¿ya? Así es que vamos a comenzar. Te voy a comenzar haciendo una pregunta que me dio vuelta todo este rato, y es decir, ¿quién es Lasbe hoy en el 2026? ¿Quién es Lasbe en este 2026? Eh, mm, Complejo si tengo que definirlo por las cosas que hago, pero si me llevo más allá de lo que hago, simplemente lo que soy. ¿Quién es Lasbe hoy día en el 2026? Como le decía a mi padre, el mismo a lo mejor que soy en la adolescencia o el mismo que he sido en la infancia. A veces uno piensa que uno es más joven de lo que aparenta, y en esa experiencia a veces uno va conversando con personas y dice, no, es que yo me siento joven, me siento joven, me siento joven. Y esa personificación o esa identificación con algún momento de mi vida siempre trato de llevarla cada vez que voy cumpliendo años. ¿Cuánto de ese nuevo año termina cambiando, modificando, matizando ese sentir o esa identificación etaria, por decirlo así? Ahora, ¿quién soy yo? Pues diría, el mismo que a lo mejor comenzó en este camino desde pequeño, y hasta el día de hoy sigue caminando, indistintamente como el cuerpo va cambiando, como los años van pasando, sigue buscando a Dios en cada una de las cosas que va haciendo. Y en esa experiencia propiamente tal de buscar a Dios en este 2026 ha sido también un año de confirmar cosas que han ido pasando o han llegado las confirmaciones al camino que uno va transitando. No desde un cuestionamiento, no desde entender tal vez la duda, sino de ir afianzando los cimientos que uno va caminando año tras año, y cada año que llega van llegando ciertas observaciones, ciertas directrices, ciertos matices, y a veces en el hacer uno se olvida quién termina siendo. Y si vuelvo nuevamente, ¿quién soy? Un buscador. Me definiría hoy día quién es Lasbe, hoy día 2026, un buscador de lo divino, un buscador de Dios, y que ha sido el motivo desde pequeño que me ha llevado a lo espiritual, me ha llevado a la religión, y es algo que hasta el momento no ha cambiado. Tal vez si hoy día perdería ese sentido de búsqueda, claramente tal vez no me identificaría tampoco como Lasbe, o sería completamente otra persona. ¡Qué hermoso! ¿Cómo puedes hoy día hacer una comparación entre lo que eras antes, 10 años atrás, con lo que hoy día eres? Es decir,
Si hoy día estamos al 2026, el 2016, ¿no es cierto? El 2016. ¿Qué hacía Lasbe el 2016? ¿Quién era Lasbe el 2016? ¿Y cómo enfrentaba la vida Lasbe el 2016? Mira, sí, interesante que nombres justamente la referencia a los 10 años, porque este febrero de este 2026 estoy cumpliendo 10 años con la sala propiamente tal acá establecida en Vallehermoso. Hace 11 años tomé el primer Carpay que me conecta al sacerdocio andino, y hace 12 años comienzo a hacer mi primera charla de Ho'oponopono, mi primera enseñanza propiamente tal. ¿Quién es Lasbe hace 10 años? Una persona que estaba viendo, no hablar de un sueño cumplido, pero sí un objetivo que iba a comenzar a poner en movimiento todo lo que iba a significar. O sea, yo agradezco la sala que hoy día tengo acá en Vallehermoso. En su momento, tal vez, creo que serían 12, 13 años atrás, cuando mi padre me comienza a establecer la idea de venirme a la Ligua, de salir de La Serena, a venir a ocupar a vez la casa de mi abuelo que estaba abandonada. Y en ese proceso me sentí también en ese punto como desplazado. El que se va, el que se separa de la familia. Los primeros años yo me acuerdo que renegaba, decía, yo no quiero estar acá, o sea, al fin y al cabo estoy acá porque mi papá me mandó para acá, yo prefiero estar en La Serena. Y estuve durante ese proceso hasta la llegada 2019, cuando comienza ya la pandemia o el estallido social en octubre, después la pandemia 2020, viajando. Entre 2 meses estaba acá, 2 meses andaba en La Serena, y así estuve en ese 10, dejémoslo 12 años, desde mi primer curso hasta los 10 años que comienza la sala, a viajar, ida y vuelta, teniendo ese sentir de que, sí, vengo a cumplir un servicio acá, vengo a tener mis vacaciones acá, vengo a tener un momento de separación, pero quiero volver a La Serena. A La Serena donde está mi familia, donde están mis amistades, donde está todo lo que he ido conociendo y creciendo. ¿Qué pasó? En esos 10 años claramente cambió la disposición. Ya no veo Vallehermoso, ya no veo La Ligua como un lugar de descanso, de reposo, de retiro, sino lo veo como parte de mi hogar. Y ya, claramente la gente me pregunta cuándo viene a La Serena, cuando hay una ceremonia, pero ya no es por un tema de que es que resido allá. Y eso también fue conllevando el cambiar, por ejemplo, dónde votaba. Creo que también fue en esa temporada de esos 10 años, masticar, digerir, aceptar, integrar, que acá me envió Dios, acá estoy creciendo y acá está siendo mi sede central donde me voy movilizando. Nervios, hace 10 años no, pero sí una falta de aceptación te podría definir. ¿Qué ha cambiado hace 10 años? Que comencé con una falta de aceptación de entender por qué estoy acá, por qué me mandaron acá, por qué me sacaron de La Serena, y ahora entendiendo que gracias por todo lo que significa, también el entendimiento del estilo de vida que un claustro propiamente tal, entendiéndose que la palabra claustro nos lleva a una persona que se dedica a la búsqueda de Dios propiamente tal y se aparta de una realidad del mundo. Y en eso he ido comprendiendo en estos 10 años mi naturaleza en habitar en el lugar que habito, en las cosas que hago. Así que ha habido 10 años de aceptar, pero felizmente, como te decía, este febrero cumplí 10 años de tener la sala, cumpliendo ya esa labor como terapeuta. 11 años también en febrero aproximadamente del primer Carpay del sacerdocio, y 12 años en que Dios me dice ya, comienza a enseñar, y lo primero que enseñar fue Ho'oponopono, que es lo que me comienza a aperturar en el camino del mundo holístico actualmente. Qué lindo, que me encanta, me encanta. ¿Cómo funciona el corazón cuando hay estos cambios tan drásticos? Porque, ¿cierto? Cuando uno está habitando un lugar, se acostumbra, está con las personas, se acostumbra a las personas, se acostumbra al sistema de vida. Hay un sinnúmero de cosas que te llevan a como enraizarte en un lugar, ¿verdad? Pero cuando te cambias, ¿cómo, ya que estamos hablando tanto de este corazón estos 5 años, cómo ese corazón se ha tenido que adecuar a estos cambios? ¿Cómo ese corazón se ha mantenido fuerte y firme para seguir avanzando y comprendiendo también entre ese cambio de lugar, de espacio, ¿cierto?, donde nos fuimos enraizando a otro lugar, también entender que tengo una misión, algo que hacer
en esta tierra. Ese corazoncito, ¿cómo ha ido funcionando? ¿Cómo ha ido para arriba, para abajo? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo ha ido funcionando ese corazón? Profundo. ¿Cómo podría responderte esa pregunta? No podría decir negándome a mí mismo, como si llama una palabra a veces incluso como cliché, no, es que me niego, que sea la voluntad de Dios. Tampoco se tal vez una expectativa. Por ejemplo, hace 2 semanas tuve una ceremonia ya en O'Higgins también, donde comentaba que había ciertos momentos en que hay instancias en las que rezo y digo, ya Señor, por favor que sea rápido día domingo para devolverme a la casa. O si estoy en una terapia, que pase rápido las horas para llegar a finalizar. Y porque a veces tiendo a comentar o a generar ese tipo de rezo, y ahí lo he ido entendiendo en base a, ¿estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando? Cuando siento que algo pase muy rápido, quiere decir que no lo estoy disfrutando, y como lo voy a pasar mal o por tema tal vez de que hay una energía que no son agradables, al final es hacer el trámite rápido, llevar el viaje rápido, pero volverme a mi hogar, a ese punto donde mi corazón se sienta en paz. ¿Qué ha significado entonces el corazón en ese viaje? A saber dónde sentarse, uno podría decir, a saber dónde uno coloca su cuerpo, dónde coloca sus nalgas, dónde coloca su raíz, y entender dónde coloco mi raíz quiere decir que si hay comodidad, me puedo permitir disfrutar, me puedo permitir abrir el corazón, me puedo permitir ser yo. Pero si no hay comodidad donde estoy sentándome y a lo mejor por a veces motivo, hay un servicio que hay que hacer, pero mi humanidad no se siente cómodo, ahí trato de entrar en esta protección a mi corazón y resguardar a mi humanidad y no abrir tanto mi corazón, sino simplemente dedicarme a lo que hay que hacer, pero no llevando mi humanidad a la participación. No sé si se puede entender de ese aspecto. Entonces han sido 10 años de ir cuidando mi humano, entendiendo que a partir de mi humano, si mi humano está bien, todo lo demás también comienza a estar bien en mi vida. Si mi humano está mal, también todo comienza a estar mal. Y en ese punto ha sido también conflictivo a veces para la familia entender cuánto la intervención familiar también me puede afectar a la humanidad. Y a ello soy súper cortante o frío en decir, hay un hogar que he ido construyendo, este hogar ha ido representando también mi acompañamiento, mi sostén, por ende en torno a ese viaje, en torno a ese tránsito, cuando vienen visitas, cuando vienen familias, trato de mantener siempre ese cuidado, esa armonía. Así que me he puesto, no quiero decir más gruñón, no, pero sí consciente de mi espacio. Antes era de las personas que escuchaba, aguantaba, no decía nada, pero ahora he comenzado a decir, y en ese decir también ha sido expresar lo que no me agrada, lo que me hace sentir incómodo, y simplemente donde no hay paz, estoy en lo que tengo que estar, pero me voy de ahí. O sea, no tengo por qué aguantar. Por ejemplo, si estoy en un cumpleaños y la cosa está como densa, permiso, me voy nomás. Si me da sueño, por ejemplo, me voy a acostar, y a lo mejor ese punto dice, oye, ya voy al baño, ya vengo, y en ese ya vengo me quedé dormido y desaparecí, como suele suceder. Este fin de semana también pasó. Y he ido dándole prioridad, entendiendo también la convivencia social, pero dándole prioridad a mi humanidad, no forzándome a estar ahí cuando ya me dio el sueño, cuando ya no quiero estar en un lugar. Ha sido en ese punto cuidar el corazón, mantener ese cuidado y no permitir que lo que antes me dañaba, porque a veces sabía que no tenía que estar ahí, pero aún estaba ahí por un compromiso, porque a lo mejor aparecía la flecha y de pronto, de la nada, comenzó una pelea, y de la nada salía en el bombo, y de la nada termino exponiéndome en algo que al final digo, ¿y para qué? ¿Por qué no me hice caso? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no me levanté? ¿Para qué tengo que estar viendo esto? Así que eso podría definirlo como no sobreprotector del corazón, sino comencé a cuidar mi corazón. Entonces antes era, péguenme, si quieren pegarme, soy un libro abierto, como antes decía, y de hecho ahora me hace recordar mucho esa frase. Cada vez que conocí a alguien decía, pregúntame lo que quieran, soy un libro abierto. Pero ser un libro abierto significó también muchas veces ahí esa mala confianza en el cual dije, ¿para qué? ¿Para qué me abro el corazón? ¿Para qué soy un libro abierto si al fin y al cabo se termina mal utilizando eso? Así que yo he dicho, selectivo, creo que sí, esa es la palabra. Ser selectivo en base a ese cuidado, esa resonancia que uno va teniendo.
Qué lindo. Gracias por compartir, porque muchas veces no es fácil compartir cómo uno funciona internamente, cómo uno se comunica con nuestro ser interior, con ese corazón, cómo nos cuidamos y eso también, por eso te digo gracias por compartir, porque no es fácil. Y también dentro de lo que tú hablabas, y en esto de habitar, después de haber estado, ¿cierto?, en comunicación con tu familia y estar ahí, después llegamos a un momento en que estuvimos solos, que quizás solamente teníamos compañía de nuestras mascotas y nada más. ¿Cómo ha sido ese tránsito también, ese cambio para ti? ¿Cómo ha sido eso de estar con gente y después con nadie en este habitar también que tú dijiste, que uno se va como para adentro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha sido también ese tiempo para ti y en qué ha sido especial e importante para ti en ese cambio? ¿Qué ha sido y qué te gustaría a lo mejor cambiar en ese habitar en soledad? Mira, en ese transcurso, claro, cuando comienzo los primeros años, que sea marcando 2016 al 2019-2020, fue este tránsito de convalidar o planificar o decir, ok, estoy un tiempo acá, hago las terapias o los cursos que tengo que hacer, después me voy a La Serena, atiendo allá, estoy con la familia y así me iba, un mes acá, un mes allá, 2 semanas acá, 2 semanas allá, iba generando ese viaje. Por ende siempre estaba acompañado, siempre aprovechaba de estar en ese tránsito. Aquí técnicamente yo no tenía ningún animal que me hiciera compañía, sino que eran los perros o los gatos de la vecina que iban llegando en su tiempo. Entonces, en ese tránsito creo que también despedí los últimos animales que quedaron de mi abuelo, que fue el último que partió, y fue acompañar también ese tránsito de ellos como parte de este hogar. Luego viene esa temporada de la pandemia, y en esa temporada de la pandemia, ahí fueron apareciendo los animales a mi vida como compañía. Aparecieron ahí también los perros, comenzaron a aparecer los gatos, y en ese tránsito también me acuerdo que vinieron a dejar, creo que fue 2018 por ahí, 2017, 2018, en que mi hermana trae al Summer un perrito café de Santiago y lo deja acá, porque aquí era mucho más espacioso y ya se cambia hacia La Serena. Entonces hay todo un proceso en que me comienzan a ampliar el hogar, o los miembros del hogar, partir de este hogar de una sola persona. Comienza a llegar el Summer, comienzan a llegar los perros que nacen acá en la casa, que eran del perro de la vecina, comienzan a llegar los gatos, entonces comienzan a irse llenando, y ahí siento que me cambia la perspectiva en torno a la pertenencia. Si antes estaba la pertenencia en La Serena porque estaba papá, mamá, mis hermanas, mi abuela, mis tías, mis primos, todos mis familiares, hoy día comienzo a sentir la pertenencia porque están mis familiares animales, que vendrían siendo ahora los gatos, los perros, las plantas, entendiendo ya esa cercanía. ¿Podría decir que estoy solo? No podría decir que estoy solo, sino que siempre voy pasando acompañado en torno a las actividades también que se van desarrollando acá en la zona, algunas actividades que son de servicio a la comunidad, otras que van teniendo un valor específico, que son representaciones. Por ende, siempre hay un contacto, y aparte de las cosas que uno va haciendo afuera, a nivel de la ceremonia. Así que se ha ido construyendo un hogar, se ha ido construyendo miembros también de este hogar, de distinta naturaleza, no necesariamente a veces humanos, pero que me gustaría a veces tal vez cambiar algo que, ¿cómo podríamos decirlo? Tal vez será como el antojito del niño, o el antojito del hijo, de decir, si hay algo que me gustaría, tal vez no sería traer a mi hermana acá con su hijo y todo, no, sino tal vez compartir, como le decía yo a mi madre, tiempos. O sea, a mí me gusta que me vengan a ver cuando están acá, sí, a veces rabiamos, sí, a veces nos volvemos a darnos cuenta cuando convivimos, ahí siempre hay intercambios de genio, pero eso valoraría. Traer a mis padres, por ejemplo, para acá, como les dije alguna vez, consideren tomarse una temporada, no solamente de vacaciones o de visita o unos días, sino pasar unos meses y generar esa convivencia en este punto. Sea que vengan a descansar, sea que vengan para que los cuiden, sea para lo que sea, considerar eso. Así que a lo mejor eso sería como el cambio, diría, ¿qué le daría plenitud a esta parte humana en torno a su vida? Compatibilizar lo que hago junto con mis padres. Mis padres justamente hoy día no tienen tampoco ningún animal,
Solamente ahí mis hermanas obviamente que van siendo su primer contacto directo en La Serena, pero ya también les da libertad de desplazamiento, libertad de moverse, y eso sería como la integración o lo nuevo que cambiaría. La llegada de papá, mamá para volver a establecer esa convivencia, ahora en este hogar, en este territorio, ya entendiendo todo lo que se ha viajado, aceptado propiamente tal. Qué hermoso el poder compartir. ¿Y cómo ha sido este habitar no con los seres humanos, sino también con esas mascotas que han llegado a tu vida? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje de poder recibir en tu casa, en tu hogar, a estos habitantes tan lindos que has tenido hartos perritos, que hoy día tienes unos gatos preciosos que te acompañan, y me gustaría también que nos pudieras comentar qué energía tienen ellos, qué energía para poder también entregarle a esas personas esa sabiduría de poder que entiendan qué significa esa mascota, qué significa un animalito en la casa, cuál es el respeto que le debemos tener, cuál es la sincronía que ellos tienen con nosotros los seres humanos. Mira, a veces cuando entramos en ese viaje hay gente que dice, oh, los animales no pueden ser tus hijos. Claramente no son hijos porque no es que uno los pare. Pero si hay una realidad fraternal, si hay lazos, si hay cariño, y indistintamente tal vez desde la palabra progenitor, tal vez obviamente uno no es progenitor de un perro, no es progenitor de un gato, no es progenitor de una lagartija, de un pajarito, del animal que sea que nos esté acompañando, pero sí podemos conectar desde la fraternidad. Y la fraternidad, que es el sentido de la familia, nos va conectando en sentir que este gato, este perro, este animal que está acompañándome, lo puedo sentir como parte, como un hermano, como un amigo, como un compañero, una compañera, entendiendo el sexo del animal, o lo puedo sentir también desde esa paternidad o maternidad que uno puede comenzar a desarrollar. En mi camino, cuando comienzan a llegar primeramente los perros, y en ese viaje comienzan a haber muchos nacimientos acá, Dios me estaba llamando a hacer también esa ayuda de caridad animal. Y en ese proceso de caridad animal comienzan a haber un descontrol, principalmente en el caso de mi vecina, con los nacimientos, y ahí comienzo a intervenir, tratando no de afiatarme tanto, sabiendo que yo de pequeño he sido siempre conectado, querendón con los animales, pero tratando de ayudar, no interviniendo directamente. Pero en ese viaje se fue desarrollando este cariño, se fue desarrollando este afecto, había un sentir también que se fue conectando. No puede decir que llegó la paternidad o la maternidad ahí, no, sino que lo iba tomando desde este adolescente, de esta persona que siente cariño por el animal y va dando una ayuda. Pero luego en una primavera me comienzan a llamar en torno a, o yo comienzo a preguntarle a Dios sobre esta maternidad o el sentido de maternidad. Estamos hablando de primavera llegada a septiembre, y por octubre nacen los gatos propiamente, tal vienen a parir una de las gatas de las vecinas acá, y nacen estos gatos que son los 4, que les coloco ahí el nombre de cada uno de los elementos. Y ahí comienzo a sentir que nace esta paternidad o nace esta maternidad sobre la representación del hogar. Porque a veces digo los perros, no, porque tal vez para el cerebro, para nuestra mente, al observar los que son de hábitat externo, o sea, el perro tiene su casa, duermen en el exterior, a veces cuando se enferman yo los meto a la casa, los cuido adentro, pero los gatos constantemente están en el hábitat interior y salen afuera, pero vuelven al interior. Entonces son una energía más femenina, si queremos entenderlo así, los perros son una energía más masculina en torno al viaje. Y como me llevó los gatos al tema femenino, comencé a desarrollar también ese aspecto de la maternidad en torno al cuidar, en torno al observar el tema de la vacunación, observar los temas de la enfermedad. Entonces me llevan no solamente hacia los gatos, sino también hacia los animales en general, a tomar una perspectiva distinta, una visión diferente. ¿En qué me ayudó? A ser más consciente de mis emociones, no tanto desde ese masculino en el cual uno a veces va creciendo, sino entrando más hacia mis aguas, hacia esa parte cáncer de mí, que me iba haciendo sentir o se refugiaba en un modelo y al final no conectaba. Y me fueron abriendo el camino, entendiendo que también por qué llegaron.
no por un tema egoico al humano de que hoy Dios lo envió para hacerle compañía en las ve, sino también que tienen una función propiamente tal. Por ejemplo, cada uno de los gatos tiene un nombre en particular, y su nombre particular, aunque nacieron el mismo día, les va marcando una personalidad distinta. El Guaira, que es el que está acá en este momento ahí, conmigo el viento, el que más se va relacionando con el tema de las terapias. O sea, cuando yo terapeo, cuando hago lectura, cuando estoy en algo espiritual, directamente viene y se va acercando o entra a la sala. Tengo al uno que va representando las aguas, al Nina que representa el fuego y a la Jalpa, que es la única hembra, que representa la tierra. Cada uno con una personalidad distinta y cada uno también acorde al elemento también que van representando. Entonces también me ayudan a entender que van desarrollando un camino, porque también es importante ver ese tránsito con los animales, más allá de un uso o decir, hoy tengo un perro para que me proteja de ladrones, tengo un gato para que me case los ratones, más allá de una cosa como si fuera un instrumento, son familia. Y en ese sentido familia van desarrollando cada uno su camino, así como mis hermanas tienen su desarrollo, mis padres tienen su desarrollo, yo tengo mi camino y su desarrollo, también ellos tienen su propio desarrollo. Entonces también me fue invitando a ver desde la maternidad cómo le voy dando continuidad a lo que cada uno tiene que caminar, a lo que cada uno tiene que desarrollar. No es que, es que todos somos de la familia tanto y por ende todos somos iguales, no, cada uno tiene su propio matiz. Así que, ¿en qué nos ayuda los animales? En seguir creciendo, en seguir desarrollando, en darle profundidad a aspectos de nuestra vida que a lo mejor sin la aparición de ellos no vamos a conocer, pero por sobre todo nos llevan o nos sacan de ese adulto más rígido, funcional, o que no, es que esto es para esto, sino a volver a ser ese niño y volver a conocer la naturaleza por cómo es, no por lo que uno quiere que sea, sino por cómo son las cosas. Así que, ¡ay! Que me bota el celular, guay. Así que con esos movimientos, con esos tránsitos, vamos conviviendo, pues en el camino andino va siendo vital la realidad con el mundo natural, porque hay una interconexión. Son maestros, no solamente son animales, son maestros, son familia, son compañeros, tienen una función espiritual. Entonces ahí uno va profundizando mucho más. Y el animal, cuando llega al mundo doméstico del hombre, viene también con una misión y entrega su libertad o su misión personal, entendiendo la realidad de los animales silvestres, para decir, me voy a formar parte de este clan, voy a aceptarte a ti como cabeza, entendiendo que ser tú mi cabeza va a significar todo un karma, toda una experiencia que me va a traer. Enfermedades que a lo mejor antes no vivía, ahora voy a comenzar a vivirlas porque voy a conectar contigo. Ahora tus tumores van a ser mis tumores, tu cáncer va a ser mi cáncer, tu enfermedad va a ser mi enfermedad, tus males también van a pasar por mí. Y se suma ese perrito, ese animal, esa tortuga, la especie que sea, a este camino evolutivo de la familia, este camino evolutivo del humano, pero también es por amor simplemente. Por amor a entender este clan, por amor a observarnos. Y como dicen, los perros nos ven como un perro más, los gatos nos ven como un gato más grande, pero que somos parte de la misma familia. Sí, qué hermoso lo que dices. Y ¿por qué me llevaba a hacerte esa pregunta? Porque dentro de la cosmovisión que nosotros habitamos en este momento, es tan importante saber cómo tratarlos, saber cómo llenar ese corazoncito de esa mascota también de amor, y que no es solamente quien nos cuida la casa, quien nos puede ayudar a esto, otro, sino más bien hacerlo parte de la casa, hacerlo, tú eres mi hermano, tú eres quien me acompaña, tú eres que necesita y yo te doy. Si yo necesito, tú me das, y es así, en reciprocidad. Y eso a veces cuesta entenderlo al humano, cuesta entender y darle ese espacio que tanto maltrato animal que hay. Y hoy día, esto que tú hablas ayuda mucho a comprender cómo habitamos en el corazón de nuestra mascota, cómo habitamos en ese sentir de la mascota y cómo también le damos el espacio que se merece, porque no es llegar y traerlo y yo lo traigo y listo, y no, también nos tenemos que preocupar
de muchas cosas, porque hoy en día todas esas mascotitas se han humanizado. Ya no es como antes. Yo recuerdo a mi abuela tenía animalitos y ellos estaban ahí y les dábamos del mismo alimento que nosotros comíamos. Hoy día ya la cosa ha cambiado. Antes no existían los veterinarios, hoy día sí existen. Entonces hay todo un cambio en el que también la mascota ha tenido que viajar, ha tenido que modificar lo que era antes a lo que hoy día muestra la humanidad para él. Entonces, gracias también por compartir ese especial espacio para referirse a las mascotas. Ahora viene una pregunta muy... Una cosa ahí que antes se me vaya, por ejemplo, ¿por qué también es importante la cercanía animal? Porque precisamente nos conectan con el mundo emocional. O sea, a la gente que a veces les cuesta el trato con los animales son personas que tienen, y creo que lo hablamos en el capítulo anterior, desconectado de un femenino. Porque sí o sí los animales nos llevan a la naturaleza y la naturaleza es femenina. Pero cuando nos cuesta ese femenino, nos cuesta el sentir, entra esta rabia, entra este maltrato, entra este comportamiento sin justificación, en el cual termina generando una alteración, un daño, una destrucción. Y a veces son el mejor medio, el mejor terapeuta para casos humanos en los cuales nacen con ciertas condiciones que tienen conflicto con lo social. Tal vez tengo una fobia social, me cuesta relacionarme con las personas, pero el animal me termina llevando a encauzar mi emocionalidad. Sea a lo mejor si soy autista, sea a lo mejor tengo una condición de Asperger, sea tal vez la condición que tenga, los animales terminan siendo el primer encuentro o la primera cercanía con el mundo natural. Y eso también es lo bello en llegar a comprender ese poder, ese tesoro, en que el único que maltrata al animal es alguien que está completamente desconectado de un femenino o dañado a tal punto que no es capaz de sentir el dolor ajeno y se desquita, y aparte con una actitud tan cobarde, se desquita con un ser que tiene menor fuerza. Porque distinto sería que lo pongamos frente a un tigre y ya, compórtate de la misma manera, pégale un charzazo, pégale una patada, y ahí uno va a estar aplaudiendo al tigre para decirle, bien, un humano negativo menos es un aporte para la sociedad. Lo más seguro que sí, como suelen comentar algunas personas, y a veces también voy observando ahí. A veces toleramos mucho la maldad y no le ponemos el cascabel, o no le ponemos los límites, no le ponemos la cárcel, cuando hay que simplemente decir chao. Y en el camino del sacerdocio andino es mucho de mantener el equilibrio entre las especies o entre las distintas comunidades. Por ende, no es que haya un aprecio mayor en una especie, sino entender que cuando una especie se vuelve negativa o depredadora, simplemente hay que limitarla, simplemente hay que bloquearla, simplemente hay que comenzar a amarrarla para que no se siga reproduciendo, sino que se vaya restaurando el orden y se sane toda esa oscuridad oculta que se va a generar. Así que es una buena medicina, y ahí podemos entenderla como una medicina animal para esos problemas sociales, porque nos invitan a desarrollar nuestro sacro, nos invitan a desarrollar nuestras emociones, y a lo mejor pasamos por mucho bullying y comenzamos a desconfiar, pasamos por mucho conflicto con nuestra pareja, nuestra relación de pareja, y ahí va a aparecer un animal que nos va a ayudar a sanar el corazón. Siempre aparecen cuando hay algo que el corazón tiene que comenzar a sanar, a avanzar o llevarnos a una madurez mayor. Así que eso también quería sumarle. Qué hermoso, me encanta que vayamos también entregando esa sabiduría, porque en este mundo en el que hoy día estamos tan ocupados, partimos el día muy rápido y también vamos a acostarnos y listo, y se acabó el día. No tomamos esa conciencia de darnos estos espacios para pensar un poquito en lo que tenemos al lado, quién nos acompaña, nos puede ayudar, tal cual como también nosotros podemos ayudar a ese otro. Entonces, gracias por compartir, y esta humanidad necesita tanto corazón, tanto amor, tanta entrega, que es tan especial. Llega a emocionar porque en mi vida he ido en este tránsito también, he ido entendiendo eso, que a veces uno observa más allá de criticar, sino que observa todos esos detallitos que va haciendo que uno comprenda qué es lo que es mejor,
cómo se lleva la vida de mejor manera y cómo nosotros podemos entregar ese cariño tan grande que debemos tenerle a estas mascotas preciosas que llegan a nuestras vidas, porque a veces llegan así de la nada, pues. No es que las busquemos, sino que llegan así, están ahí afuera y uno las recoge. Los gatitos también, dicen que los gatitos son los que te buscan a ti. Entonces llegan arañas, llegan bichitos, no solamente eso, sino también esos bichitos más pequeños que llegan a tu vida, los pájaros. También uno tiene que darle ese espacio de amor y de mucha gratitud, porque algo te vienen a enseñar. Entonces, precioso, precioso, precioso. Ahora viene un camino que quiero preguntar, que viene de arriba hacia abajo. Y quiero preguntarte, ¿cómo se maneja la fe? Con su propia oscuridad, entendiendo que el humano vive luz y oscuridad. Nosotros tenemos un mundo dual, en que vivimos muchas veces en oscuridad y en luz. ¿Y cómo las ve ha manejado o transita esa oscuridad? ¿Cómo lo he manejado? Tomemos de la parte que cuando uno se vuelve oscuro, cuando uno se oscurece o cuando uno actúa de manera oscura, siempre parte desde el dolor, siempre parte desde el sufrimiento, siempre parte desde algo que duele. No porque uno quiera hacerlo, sino porque hay una reacción detrás. Distinto sería que no habiendo dolor, uno actúe maliciosamente o de forma oscura. Y ahí ya no sería lidiar, sino entender que es un agente oscuro nomás. Es un agente malicioso, es un agente, una idea tal vez del mal, sabiendo que a lo mejor en el mundo andino no hay como elemento bueno o malo, pero sí será un elemento que genera toxicidad, poniéndole ahí. Por ende, ahí ya hay que no ponerlo en otro carril o ponerlo en otra cesta, pero darle la comprensión de que es parte de ser una fruta, pero no es lo que uno come. O sea, hay frutas que las podemos digerir y hay otros alimentos que el cuerpo humano no las puede tolerar, a no ser que las tenga que cocer, que tenga que hacer un procesamiento, por ejemplo como la papa cruda no la podemos comer, pues se vuelve veneno, pero tengo que cocinarla para transformar eso en algo positivo. Y ese mismo ejemplo de la papa, tomémoslo de la oscuridad de la persona. Hay gente que por sí sola es tóxica, por sí sola es oscura, pero tiene que procesarse, tiene que tener una instancia en la cual a lo mejor la van a pelar, la van a echar a cocer, le van a poner cierto elemento para poder transformar todo lo que lleva por dentro y hacerse comestible, hacerse noble, hacerse armoniosa para el consumo del animal, de la persona propiamente tal. Ahora, ¿cómo lidio? Entendiendo ese mismo ejemplo, cuando observo que hay algo no sanado, me meto a la olla, me hago mi propio cocimiento y claramente duele, uno sufre, uno conflictúa, pero luego de ahí sale eso que es tóxico y que termina teniendo negatividad. Ahora, partiendo de la base, como te digo yo, entendiendo algo que está no sanado, no resuelto, hay una herida, hay un sufrimiento que sigue ahí penando, y como sigue penando, nos llevan a un comportamiento oscuro. En este camino, claramente uno cuando sale de la iglesia, a lo mejor, o de la cosmovisión judío-cristiana, uno viene con una dinámica de que esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es de Dios, esto es del diablo, y uno va un poco peloteando en ese camino y dice, no, Diosito, perdóname porque esto que hice es malo, por ende, estoy haciendo algo incorrecto. Pero cuando luego vamos avanzando esta dinámica del corazón, donde estas dos polaridades, lo bueno y lo malo, quedan ahí en un punto medio donde desaparecen, la gran pregunta es, ¿cuál es nuestro medidor, po? ¿Hasta qué punto sé que lo que hago realmente es bueno? ¿Hasta qué punto lo que hago realmente está siendo malo? Y yo me estoy vendiendo una pomada de que, oye, no, que esto es maravilloso, está súper bien, pero estoy creando un daño. Y ahí entramos mucho este programa de la estafa, en el cual uno se va estafando, pensando de que no, lleve estos auriculares que son la última moda, y la cosa duró una carga y ahí quedó. Y se termina volviendo basura, chatarra, con muchas cosas de los productos chinos, que al final son de un solo uso y al final terminan quedando ahí en una caja y se genera basura. Y ese mismo comportamiento tenemos que ir dándole esa observación, llegar a entender cuánto de lo que nosotros portamos, cuánto de lo que nosotros tenemos, es capaz de transformarse en algo más
y ser un alimento, y a partir de ese dolor lo transformo en una medicina, y esa medicina se la aplico a otra persona para que salga de ese estado de dolor, o simplemente eso que llega a mi vida fue una mala experiencia y lo termino acumulando como basura, y luego esa basura aumenta, y después ando todo rabioso porque me duele la espalda, porque aquí allá, que los problemas, que nadie me entiende, que los malos olores, y de pronto me comienzo a ir cargando, oscureciendo, enfermando con esta energía, porque no he podido soltar esa carga. Por ende he ido aprendiendo en ese camino en que puedo tener 2 viajes, pero mejor dicho 3 viajes. Uno, ser completamente malo y decir, bueno, es que soy así, y el que me quiera, el que no, se morirá, me da lo mismo. Y entendiendo ese camino desconectado, narcisista, desconectado de un femenino, por ende un masculino, que solamente actúa en base a lo que cree que es correcto. Pero como está desconectado del femenino, nunca va a tomar la perspectiva de decir, oye, provocas daño, oye, estás haciendo sufrir a la gente, oye, estás creando escucha. No es algo que se van a cuestionar. Por ende ese camino digo, ¿es lo que quiero mostrar de Dios? No, soy así. Tampoco, desde dónde surgen mis comportamientos, o aún cuando sufro el dolor, hasta dónde llega esa malicia, esa oscuridad. Entonces uno siempre tiene que aprender a conocerse y entender de que esa realidad no es, uno puede sí pasar por dolores, pasar momentos oscuros, pero esa malicia ya es otro viaje. Entonces en esa malicia están los psicópatas, en esa malicia están los asesinos, en esa malicia están los violadores, en esa malicia está la gente que no se lo cuestiona. Te van a matar porque quieren matarte, porque les caíste mal, porque lo encargaron, porque les pagaron. Y te van a violar exactamente por los mismos motivos, van a provocar los daños por los mismos motivos, van a secuestrar a los niños, van a quitar los órganos por los mismos motivos. O sea, esa gente del mundo de la malicia es otra realidad que no podemos nosotros comulgar o convivir diciendo que somos parte de todo el mundo de la oscuridad. No, ese es otro viaje en el cual ya uno hablaría tal vez una dinámica más demoníaca, más oscura, más de los supai, pero otra cosa es la oscuridad personal que nos lleva a un comportamiento que es insano claramente, y que cuando yo te estoy gritando también me estoy gritando a mí, que cuando yo te estoy maltratando también me estoy maltratando a ti, nos está doliendo a ambos, y sé que esto que nos duele a ambos hay algo que hay que comenzar a corregir, y ahí uno comienza a irse evaluando, a irse gestionando, en entender cómo voy convirtiendo esta reacción en algo mucho más armonioso, porque entiendo que me dolió y entiendo que también le provocó un dolor a otra persona. Entonces, en ese camino, que fue lo primero que tuve que comenzar a entender, si ¿eres malo realmente? ¿Eres en esta categoría o estás en un camino de conocer el bien y el mal? Por eso te digo, una cosa es conocer el bien y conocer el mal, como uno va entendiendo de la cosmovisión judío-cristiana, pero otra cosa es ser completamente malo y nacer completamente malo y venir con una asignación espiritual que te va a llevar a ser un agente de caos y entender que estoy funcionando para un patrón, para un jefe o para un espíritu que en ningún momento me tiene contemplado el cuestionamiento de mi bondad, sino eres esto y esto, y al final son gente que ahí uno va conociendo el mundo de las terapias que van destruyendo las vidas. Entonces, cuando uno ya se define y entiende que uno va desarrollando la conciencia, y en ese desarrollo de la conciencia van a haber decisiones buenas, van a haber decisiones malas, van a haber cosas que a lo mejor vamos a actuar desde el ego, y al actuar del ego a lo mejor no me di cuenta que le falta el respeto, dañé tal planta, dañé tal animal, dañé tal viene un arrepentimiento. Viene un arrepentimiento porque me llegó un remordimiento primeramente. Entonces ahí es lo primero que uno siempre tiene que observar, frente a este camino de cómo lidio lo bueno y lo malo en mi vida. Tengo remordimiento, y luego del remordimiento me llega el arrepentimiento, y el remordimiento es algo mental. O sea, si yo partí y dije, hoy ¿sabéis que hoy me encontré una billetera? No tienen los datos de nadie, hay plata, me la voy a quedar, no sé quién entregársela, como no tienen los datos de nada, listo. Pero luego el remordimiento va a llegar así como que, oye, ¿y por qué no me fuiste a entregar a la comisaría? ¿Y por qué no la pasaste, no la declaraste en tal lugar? Y ahí uno comienza a decir, claro, pude haberle preguntado a la persona que estaba al frente si que tiene una cámara, pude haberlo dejado a lo mejor los mismos carabineros, indistintamente si puedes robar la plata, eso ya es otro tema. Pero uno, entrando en que el remordimiento te va a comenzar a confrontar con las cosas correctas que pudiste haber hecho. Y uno dice, tengo razón. Y ahí comienza, una vez que el remordimiento me va exponiendo en la buena conducta frente a lo que actué tal vez de manera rápida, viene esa acción arrepentida en torno a decir, ok,
voy a corregir, voy a devolver la plata, la voy a declarar al juzgado. Si apareció a lo mejor alguien por Facebook buscando su billetera que tenía tal tarjeta y tal cosa, me contacto con la persona, le explico la situación y demuestro este arrepentimiento. Y no sabe qué, ocupé 10.000 pesos porque la pelada no tenía más plata, pero se la voy a devolver, aquí está su documento, no he votado nada. Entro en reparar el daño que se fue provocando. No me hago el loco y decir, ay no, encontré solamente la billetera sin plata. No sé nada, no había nada, no, con suerte, ¿de qué cheque me está hablando? No sé. Entonces, no entro en ese mal comportamiento como el que, ay no, es que yo no he hecho nada como la víctima, sino entendiendo que reparo a través del arrepentimiento. Y ahí ya se nos lleva a ese grado de conciencia, en que la próxima vez que me vuelva a ocurrir, mi conciencia me va a decir, ya sabemos lo que hay que hacer. Por ende, no repito la misma historia de dolor, no repito la misma historia de conflicto y no vuelvo a pasar por un remordimiento y luego por un arrepentimiento de reparación. Y así he ido observando a partir del mismo tránsito cómo he ido manteniendo esa conciencia de equilibrio en saber hasta qué punto lo bueno me va a llevar por una buena experiencia y hasta qué punto lo malo que se puede estar manifestando lo puedo utilizar para transformarlo en una medicina. Ahora, paralelo a eso, que estamos hablando de un viaje humano, que también me ha ayudado a mí, como no solamente soy humano común, también soy terapeuta. A través de la terapia también he ido aprendiendo este camino de qué es lo bueno, qué es lo malo, a partir de las historias de vida que uno va escuchando, a partir de cómo se ha ido desarrollando, o cuando le van hablando a las personas sobre su historia de vida, esa percepción o ese enfoque o esa perspectiva que los espíritus van hablando, también me ha ido ayudando a mantener una conciencia de que esto no se hace, esto sí se puede hacer, esto es parte de un proceso de aprendizaje, pero esto no, esto ya es otro viaje completamente distinto. Y paralelo a eso, todos son paralelos. Punto humano, ya te expliqué la parte humana de la conciencia. Punto número 2 como terapeuta. Y punto número 3, a lo mejor a nivel sacerdotal, la comunicación espiritual. Y en cada proceso, cada día, estar exponiendo, como suelo decir yo, que la luz expone mismo a los actos. Cuando uno no tiene nada que temer, simplemente se deja filtrar y que uno dice, Dios, fíltrame, si hoy día he hecho algo malo, si este me ha hecho algo malo, que la luz me exponga. Si he estado hablando mentira, que la luz me exponga. O sea, que uno comienza a entender que es importante pasar por el filtro de la luz para saber si lo está haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, algo que también me ha ayudado mucho en este viaje de mantener esa conciencia equilibrada entre estoy actuando con Dios o estoy actuando por la mía, es que Dios me vaya confirmando las cosas. Y en esa confirmación decir, ok, actué de buena manera, aunque por acá mi humanidad diga, ¿sabéis qué? Pudiste haberlo hecho de una manera distinta, no. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Tuve que haber actuado así, no tuve que haber actuado así, y ahí también me voy aplicando esa tercera perspectiva divina en torno a juzga mis actos.